Les cuento parte de una escena. Digo escena porque parece una película, parece ficción. Tomaron de rehenes a policías, asaltaron bancos, casas de cambio, robaron patrulleras. Le superaron ampliamente a los efectivos policiales de la localidad de San Cristóbal en el departamento de Alto Paraná. Eran básicamente 30 contra 3 efectivos policiales. Hicieron lo que quisieron en la zona este del país. Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Ministerio del Interior y del Comando Institucional de las Fuerzas Policiales. Se dijo por todos los medios de comunicación de que la cantidad de efectivos policiales en la zona este del país es mínima para el auge de la delincuencia en esa zona. Y estamos hablando de delincuentes organizados, de crimen organizado, que no actúan sin el entrenamiento ni la inteligencia como para poder realizar este tipo de operativos. Tenían armas largas, tenían explosivos, de todo un poco. Una serie de asaltos a 2 bancos y una casa de cambio se registró el sábado en horas de la noche en el distrito de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná. Según las autoridades policiales, primeramente los delincuentes armados, que serían alrededor de 30, asaltaron la comisaría de San Miguel de Mondadí, de donde se llevaron armas, chalecos antibalas y la patrullera de esta sede policial para luego dirigirse a sus otros objetivos, la Casa de Cambios de Santa Rita y los bancos Itaú y Regional de esa zona del país. Los asaltantes lograron alzarse con una importante cantidad de dinero y en la huida uno de ellos resultó abatido. El mismo fue identificado como Francis Blasio Duarte Aquino, de 29 años de edad, oriundo de Hernandarias, con varios antecedentes por robo y 6 órdenes de captura. Llevaron un botín de más de 100 millones de guaraníes, 180 millones aproximadamente, pero fueron más los daños que provocaron al realizar este atraco. Utilizaron armas de fuego de grueso calibre, armas largas, como así también explosivos para atentar contra la estructura de bancos Itaú, Banco Regional y la Casa de Cambio Santa Rita en el distrito de Naranjal. Eran aproximadamente las 23:15, 23:20 cuando recibimos aquí en la Jefatura de Policía del Alto Paraná la primera información del ataque de delincuentes en perjuicio de estos locales bancarios y de casas de cambio. El personal policial intentó reaccionar, rápidamente fueron absorbidos y dominados por los delincuentes, inclusive el vehículo patrullero de la policía de la comisaría de Naranjal fue incautado, digamos, por este grupo delictivo.